El tema a desarrollar en esta presentación es aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son un grupo de antimicrobianos que tiene un interés histórico sobre todo muy importante, ya que constituyen el primer grupo importante de antibióticos efectivos contra microorganismos gram negativos que tuvo a disposición la humanidad luego del descubrimiento de las penicilinas, que eran eficaz casi exclusivamente frente a microorganismos gram positivos. Otra particularidad diferencial de este grupo de antimicrobianos es que, a pesar de que están incluidos dentro del grupo de los antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis proteica, se diferencian del resto por el hecho de que tienen acción bactericida. Esa es una particularidad muy importante a recordar cuando hablemos entonces de los aminoglucósidos, su accionar como bactericida. En cuanto al origen, los primeros aminoglucósidos se obtuvieron a partir de hongos, de actinomicetos aislados del suelo. Y vemos que básicamente son dos los microorganismos, dos géneros de microorganismos a partir de los cuales se obtienen la mayoría de los aminoglucósidos naturales, que son Streptomyces por un lado y Micromonospora por el otro. Acá tenemos el listado de los principales aminoglucósidos generados a partir de Streptomyces y a partir de Micromonospora. A partir de estos compuestos naturales se obtuvieron luego compuestos semisintéticos como los que mencionamos aquí. ¿Cuáles son los aminoglucósidos de mayor interés hoy en la práctica veterinaria? Bueno, tenemos que destacar la presencia de preparados a base de streptomicina, neomicina, kanamicina, tobramicina. Podemos encontrar también muchos preparados a base de gentamicina. Tenemos a base de dihidrostreptomicina y algún preparado con amicacina. Es decir, que vemos que de utilidad clínica son varios los aminoglucósidos que se utilizan en medicina veterinaria. Veamos ahora algunas características químicas de este grupo antimicrobiano que son muy importantes a tener en cuenta porque ya vamos a ver a continuación, estas propiedades químicas son las que condicionan después el comportamiento farmacocinético de los aminoglucósidos. Lo primero a mencionar tiene que ver con lo que es su estructura y bueno, como su nombre bien lo indica, están formados por aminoazúcares unidos por un enlace glucosídico a un anillo aminociclitor. Esa es la estructura química básica común a todos los aminoglucósidos. La imagen que se presenta corresponde a lo que es la estructura química de la streptomicina. Hay que también mencionar que son compuestos policatiónicos básicos con valores de pKa que oscilan entre 7,2 y 8,8. ¿Qué importancia tiene conocer esto de que sean bases con pKa de 7,2 o hasta 8,8? Bueno, es importante conocerlo esto porque de la interacción entre este valor de pKa con el pH del medio nos va a estar determinando el grado de ionización que presente la molécula. También hay que tener en cuenta que son compuestos muy hidrosolubles, poco liposolubles. Entonces, estos tres elementos, moléculas grandes, como habíamos visto cuando mencionábamos la estructura química, que son bases que en función del pH del medio pueden estar teniendo un grado importante de ionización y que son moléculas hidrosolubles, son todos elementos que nos van a estar condicionando posteriormente el comportamiento farmacocinético de los aminoglucósidos. Veamos ahora el mecanismo por el cual ejercen su efecto los aminoglucósidos. Cuando iniciábamos la presentación,
decíamos que inhibían la síntesis proteica actuando a nivel de los ribosomas. Ahora bien, para poder alcanzar el ribosoma deben primero atravesar la pared celular y la membrana plasmática. Este pasaje a través de la pared y de la membrana se da por dos mecanismos. Por un lado, tenemos que atraviesan la pared celular por un mecanismo de difusión, pasando a través de los conductos de porina. Esto explica por qué los aminoglucósidos tienen mayor acción sobre bacterias gram negativas y poca acción sobre gram positivas. Solamente son activos sobre algunas bacterias gram positivas. Entonces, esa diferencia en el accionar o en el espectro frente a gram positivas y gram negativas se da porque difunden más fácilmente por la pared de las bacterias gram negativas. Luego, el pasaje a través de la membrana plasmática se da por un proceso activo dependiente de oxígeno. Esto es lo que explica por qué los aminoglucósidos carecen de efectividad frente a las bacterias anaeróbicas. Hay que también mencionar que este transporte o este pasaje a través de la pared celular se puede estimular mediante fármacos que sean activos sobre la pared celular, ¿sí? Sobre antimicrobianos que actúen a nivel de la pared celular, como es el caso de la penicilina. Esto explica por qué nos vamos a encontrar con muchos preparados comerciales que combinan penicilina con un aminoglucósido. Una vez que llegan al ribosoma, se fijan a la porción 30S o a la subunidad 30S del ribosoma y de ese modo inhiben la síntesis proteica. Hay tres posibles acciones ejercidas a este nivel de la subunidad 30S del ribosoma. Por un lado, un bloqueo en el comienzo de la síntesis de proteína, o bien que como consecuencia de esa unión a nivel de la subunidad 30 provoquen una lectura errónea en el ARN mensajero, lo cual ocasiona o bien una terminación prematura en la traducción o bien la incorporación de un aminoácido incorrecto. Pero, en síntesis, el mecanismo entonces de acción es inhibir la síntesis proteica uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma. Como consecuencia de esa inhibición de la síntesis proteica, la particularidad que tienen los aminoglucósidos es que producen la muerte de la bacteria. Es decir, son agentes bactericidas. Esto es sumamente importante de recordarlo. Es decir, ya lo mencionamos antes, inhiben la síntesis proteica sobre la subunidad 30S del ribosoma, pero a diferencia del resto de los antimicrobianos, son bactericidas. Hay una serie de consideraciones a tener en cuenta de lo que hace a la farmacodinamia de los antimicrobianos, porque después van a influir en la posología. ¿Cuáles son estas cuestiones a tener en cuenta? Son, por un lado, efecto bactericida, con una rápida destrucción del microorganismo. Actividad, concentración dependiente y marcado efecto post-antibiótico. Entonces, estos tres elementos, pero fundamentalmente estos dos, el efecto post-antibiótico y la actividad concentración dependiente, son los que determinan el esquema posológico a emplear cuando se utiliza un aminoglucósido en el tratamiento de una determinada afección bacteriana. Vemos aquí el espectro general del grupo aminoglucósidos. Mencionamos espectro general del grupo, porque si después uno lo analiza en forma particular, esto es, a cada uno de los fármacos que conforman el grupo de los aminoglucósidos, vamos a ver que hay diferencias. Esto es,
No todos los aminoglucósidos son igualmente efectivos frente al listado de microorganismos que aparece en la pantalla. En términos generales, entonces, son efectivos mayoritariamente frente a bacterias gram negativas y, como habíamos visto ya cuando hablábamos del mecanismo de acción, es bacterias gram negativas aeróbicas, ya que necesitan de un transportador dependiente del oxígeno para poder ingresar al microorganismo. Algunas consideraciones particulares respecto a la sensibilidad de las bacterias gram negativas. Pseudomonas aeruginosa es una de las cuales tenemos que hablar, ya que frente a este microorganismo solamente son efectivos tobramicina y amicacina. En algunas oportunidades puede llegar a haber microorganismos sensibles a la gentamicina. El resto de los aminoglucósidos prácticamente carecen de efectividad frente a pseudomonas. Enterobacterias, que vemos que acá en la lista aparecen varias enterobacterias. No todos los aminoglucósidos actúan sobre todas las enterobacterias también. Hay diferencias importantes. Algunos aminoglucósidos son más efectivos sobre algunas enterobacterias y otras aminoglucósidos lo son más frente a otro tipo de enterobacterias. En lo que son bacterias gram positivas se destaca su accionar básicamente frente al Staphylococcus aureus, y también hay que mencionar que son efectivas, por ejemplo, cuando se combina streptomicina con penicilina frente a leptospira. Esta combinación es de primera elección frente a leptospira, la asociación penicilina-streptomicina. Y también hay que destacar el muy buen accionar que presenta la streptomicina frente al Mycobacterium. La resistencia a los aminoglucósidos está muy extendida entre muchos grupos bacterianos. Y si bien existen varios mecanismos implicados en la resistencia, como puede llegar a ser la reducción en el ingreso al citoplasma, una mutación y como consecuencia de la misma una alteración en el punto donde se tiene que unir a nivel del ribosoma, el más importante y más difundido de los mecanismos de resistencia es el que se da por inactivación por enzimas microbianas. Básicamente existen tres clases de enzimas que tienen capacidad como para mediar la resistencia a los aminoglucósidos, que son fosfotransferasas, acetiltransferasas y adeniltransferasas, que lo que hacen es fosforilar, acetilar o adenilar grupos hidroxilos o grupos aminos y impiden, como consecuencia de esa modificación, la unión posteriormente del antibiótico al ribosoma. Algunas de estas enzimas actúan específicamente sobre un aminoglucósido, pero otras lo hacen sobre varios aminoglucósidos. Entonces, la diferente capacidad que tienen estas enzimas para atacar a estos diferentes aminoglucósidos explica en parte la gran variabilidad que hay en la actividad antimicrobiana de toda esta clase de antibióticos. Esto es, nos podemos encontrar con una bacteria que sea resistente a uno o más aminoglucósidos, pero que siga siendo sensible a otros aminoglucósidos. Así, por ejemplo, con el caso de la amicacina. La amicacina es sustrato adecuado solo para alguna de estas enzimas inactivadoras. Entonces, nos vamos a encontrar con cepas que son resistentes a múltiples aminoglucósidos, pero siguen siendo sensibles al accionar de la amicacina. El comportamiento farmacocinético de los aminoglucósidos está en gran medida determinado por sus características químicas. Recordemos que eran bases muy hidrosolubles. Entonces esto va a condicionar tanto lo que es la absorción como el metabolismo y la excreción. Vemos que por vía oral o por vía cutánea no se absorben. Esto no quiere decir que estos antimicrobianos no se apliquen por vía
oral. De hecho, se aplican por vía oral, pero obviamente su efecto va a estar circunscripto al tubo digestivo. Por lo tanto, se administran por vía oral para el tratamiento de gastroenteritis de origen infeccioso. Cuando se requiere entonces un efecto sistémico, se debe recurrir a la administración parenteral, teniendo en cuenta que la absorción tanto por vía intramuscular como por vía subcutánea es muy buena. La distribución, bueno, es bastante particular porque se distribuyen básicamente a lo que es líquido extracelular, tienen poca capacidad para atravesar o concentrar los tejidos. De hecho, para lo que son bacterias de localización intracelular no son prácticamente efectivos porque no llegan a atravesar esas membranas y ejercer su efecto. Se concentran en algunos tejidos, como es endolinfa, perilinfa y también en corteza renal. Atraviesan o llegan muy poco al sistema nervioso o al humor vítreo, por lo tanto, en esas o para el tratamiento de patologías a ese nivel no se deben utilizar. Y también en cuanto a la distribución, es que hay que mencionar que atraviesan muy bien la barrera placentaria, que ya vamos a ver después qué importancia tiene esto. La unión a proteínas plasmáticas es escasa, el volumen de distribución en general es bajo, no son metabolizados y son excretados en forma activa básicamente por lo que es filtración glomerular. Esta imagen es solamente para reforzar un poco algunos conceptos que veíamos recién con la parte de farmacocinética, que entonces en función de la vía de aplicación podemos tener efecto local o efecto sistémico. Recordábamos que si lo dábamos por vía oral, el efecto era netamente local a nivel del tubo digestivo. También cuando hablamos de la posología tenemos que tener en cuenta obviamente la dosis a la que va a ser administrado y el otro punto que va a estar determinando la concentración que va a alcanzar el antimicrobiano es el intervalo entre dosis. Bueno, con los aminoglucósidos se ha visto que es mucho más conveniente hacer una sola administración diaria que repartir esa dosis en 3 aplicaciones. Esto lo aclaro porque si ven este tema de algún libro de texto viejo, van a ver que originalmente el esquema de dosificación de los aminoglucósidos era administrarlos 3 veces al día, administrarlos cada 8 horas. Hoy la administración que se recomienda es una única administración cada 24 horas. Esto es si uno está buscando un efecto sistémico. Si uno tiene que hacer una administración oral donde el efecto va a ser local y no se absorbe, sí, ahí la frecuencia de administración va a ser menor, pudiéndose administrar incluso cada 6 u 8 horas porque digamos, su efecto va a estar condicionado por la motilidad gastrointestinal, recordando que el efecto era netamente local. Este cuadro es solamente para reforzar también lo que les mencionaba anteriormente de la vía de administración, la dosis y el intervalo. Vemos acá lo que les decía recién. Si la administración es por vía oral, el intervalo entre dosis es de 6 horas. Si es para una administración intramuscular o subcutáneo, una administración diaria. En cuanto a la toxicidad de los aminoglucósidos, son 2 principalmente los efectos más importantes a mencionar, que tienen que ver con el efecto a nivel del riñón y a nivel del oído, que eran aquellos lugares en los cuales cuando vimos la parte de farmacocinética decíamos que tenían capacidad para concentrarse los aminoglucósidos. En lo que respecta a la nefrotoxicidad, esta se da sobre todo después de un tratamiento prolongado y de las concentraciones plasmáticas que se alcanzan son altas y mantenidas en el tiempo. Esto es, si recuerdan cuando vieron la parte de plan de administración de medicamentos que hablábamos de los picos y los valles, es decir, hay mayor riesgo de toxicidad cuando las concentraciones que se alcanzan en el valle son
concentraciones altas y obviamente que se mantienen en el tiempo. Es preferible entonces una dosis única alta y luego esperar el tiempo necesario para que las concentraciones desciendan. Si se vuelve a hacer una administración en un periodo de tiempo cortito, la concentración en el valle no va a descender y esto es lo que propensa a que se presenten los efectos de nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad es fundamentalmente, o el más nefrotóxico de todos, es la neomicina. De hecho, la neomicina está contraindicada para la aplicación por vía parenteral, solamente se utiliza por vía tópica o por vía oral. El otro problema de toxicidad era lo que mencionábamos a nivel del oído, donde puede provocar tanto problemas a nivel del vestíbulo o a nivel de la cóclea. O bien en uno o en ambos. Entonces, los problemas pueden llegar a ser problemas de sordera, si lo que se afecta es la cóclea, o problemas de trastornos de equilibrio, si lo que se afecta es el vestíbulo. Los problemas a nivel coclear fundamentalmente están causados, o los más tóxicos a nivel coclear son neomicina y carnamicina. A nivel del vestíbulo, la estreptomicina. Y tobramicina y gentamicina tienen, digamos, capacidad tanto para generar problemas a nivel de vestíbulo o a nivel de cóclea. Los problemas auditivos asociados al uso de aminoglucósidos en animales, la verdad que están pocos valorados. Sí se han dado muchos casos de estos problemas de toxicidad con sorderas irreversibles en humanos, fundamentalmente asociado al uso durante la gestación o en animales neonatos. Los problemas de trastorno del equilibrio en los animales sí están documentados. La especie en la cual se ven generalmente estos problemas de toxicidad a nivel vestibular es en el gato. Acá vemos lo que es una reacción normal. Cuando uno lanza hacia arriba al gato, tiene la capacidad para acomodarse y caer parado. Cuando se presenta un problema de toxicidad a nivel vestibular, la reacción que ocurre en el gato es la siguiente. Si uno lo lanza para arriba y no puede acomodarse, eso es consecuencia de una lesión a nivel vestibular. Otro problema de toxicidad mucho menos frecuente es el del bloqueo neuromuscular. Esta parálisis neuromuscular resulta de la inhibición del movimiento del calcio necesario para la liberación de acetilcolina, la liberación presináptica de acetilcolina. Este efecto es más marcado con neomicina también, pero obviamente por esa también circunstancia la neomicina no está indicada para el uso parenteral. Otros efectos que pueden llegar a presentarse son algunas reacciones alérgicas, pero es muy baja la incidencia, y efectos locales como consecuencia de la aplicación a nivel intramuscular con una induración o dolor local, pero no son demasiada intensidad. En esta imagen tenemos lo que son las principales interacciones que se pueden dar con los aminoglucósidos y vemos que estas pueden darse con fármacos que potencian el efecto nefrotóxico, como pueden ser cefaloridina, metoxiflurano, anfotericina. Con furosemida puede potenciarse el efecto ototóxico y el bloqueo neuromuscular obviamente puede estar potenciado si se lo aplica junto con un bloqueante neuromuscular. En esta imagen tenemos sintetizada un poco lo que son las principales indicaciones del grupo aminoglucósidos. Vemos que aquellos que presentan mayor toxicidad se aplican por vía oral o por vía tópica. Por vía oral, por ejemplo, para lo que es todas las infecciones causadas por enterobacterias. Por vía tópica, también para el tratamiento de alguna patología a nivel cutáneo.
existen preparados a base de gentamicina, tobramicina o amicacina para aplicación por vía tópica para problemas por pseudomonas, fundamentalmente lo que son las otitis causadas por pseudomonas. Aquellos que tienen menor toxicidad se reservan entonces fundamentalmente para lo que son las aplicaciones por vía parenteral para el tratamiento de afecciones causadas por gérmenes gram negativos aeróbicos, como vimos cuando veíamos la parte del espectro. Otro punto importante es recordar que la asociación penicilina-streptomicina es de primera elección para el tratamiento de leptospira. A esto podríamos sumarle también el uso de streptomicina para lavajes en cavidad prepulsial en toros infectados por Campylobacter fectus, y también el uso de preparados a base de neomicina o streptomicina en lo que son pomos de uso intramamario para el tratamiento de mastitis causada fundamentalmente por lo que es Escherichia coli. Uso en caso de insuficiencia renal. Índice de creatinemia. ¿Qué es esto? Bueno, puede resultar en algún caso que el antibiograma nos esté determinando que el microorganismo que tenemos que tratar es sensible a un aminoglucósido. Y puede estar pasando que ese perro que nosotros tenemos que tratar tiene también una patología renal que nos está dificultando o complicando la eliminación del aminoglucósido, que nos va a complicar la eliminación del aminoglucósido. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos en estos casos? Tenemos un germen sensible a un aminoglucósido, pero también sabemos que hay una patología renal que nos va a estar afectando la eliminación del aminoglucósido, y recordemos, como vimos antes, que el aminoglucósido tenía un cierto potencial tóxico. Entonces, la pregunta es en estos casos, ¿qué hacemos? ¿Lo administramos o no? La respuesta es sí, lo podemos administrar, pero tenemos que monitorear la funcionalidad renal a través de lo que es el índice de creatinina. ¿Qué es el índice de creatinemia? O sea, nosotros sabemos que el valor normal de creatinemia en un perro está rondando aproximadamente 1 miligramo por decilitro o 1 miligramo cada 100 mililitros. Obviamente esto tiene un más menos, pero tomemos como promedio 1 miligramo por decilitro como valor normal. Entonces, si la creatinemia está 2 veces aumentada en lo que sería su valor normal, lo que tenemos que hacer es no modificar la dosis, sino modificar el intervalo entre dosis para hacer la aplicación de la aminoglucosa. Decíamos, si el nivel de creatinemia está 2 veces por encima del valor normal, lo que tenemos que hacer es duplicar el intervalo entre dosis. En lugar de hacerlo cada 24 horas, tenemos que hacerlo cada 48 horas. Ese es lo que se entiende por ajustar la posología en función del índice de creatinemia. Cuando hablamos de aminoglucósidos, es también importante o necesario hablar de otro antimicrobiano, que es la espectinomicina. La espectinomicina, químicamente, tiene una estructura parecida a la de los aminoglucósidos, pero en realidad no es un aminoglucósido, es un aminociclitol, como vemos aquí en la imagen. Pero, como su estructura química es muy parecida a la de los aminoglucósidos, luego todo su comportamiento farmacodinámico y farmacocinético es también muy parecido. Es por eso que normalmente se los desarrolla en forma conjunta. Vemos que el mecanismo de acción es también inhibir la síntesis proteica actuando sobre la subunidad 30S del ribosoma. Es generalmente bacteriostático, pero si las concentraciones que alcanzan son altas, hablamos de concentraciones 4 veces la zinc, puede ejercer también un efecto bactericida. El espectro es muy similar al de los aminoglucósidos, con una diferencia. Es activo frente a micoplasmas. Es decir, que está sumando un microorganismo muy importante en cuanto a su espectro. No son efectivos para pseudomonas. La farmacocinética es exactamente igual que la que veíamos para los aminoglucósidos. Existen
preparados a base de espectinomicina, tanto para uso en bovinos como para uso en porcinos y en avicultura. Estas son las situaciones en las cuales más se los emplea. En lo que es su uso para bovinos, básicamente se le puede emplear para el control de afecciones respiratorias causadas por pasteurela, maigemia o incluso micoplasma. Se lo suele emplear también asociado a otro antimicrobiano perteneciente a otro grupo, que es la lincomicina. Muy común ver preparados comerciales en los cuales se asocian a fin de complementar el espectro espectinomicina con lincomicina. También se le puede emplear por vía oral en cerdos para el tratamiento de colibacilosis, lo mismo que en los pollos, a lo cual se suma el efecto que tiene con los micoplasmas. A diferencia de los aminoglucósidos, no presenta la toxicidad que era propia al otro grupo. Como ya se los mencionáramos en otras oportunidades, este material es solo apoyo para el estudio del tema. La bibliografía básica es el libro de la cátedra y volver a insistirles que estamos a disposición para responder las consultas que necesiten y pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico que aparece al pie de la diapositiva.